Como les digo, en esta noche les vengo a hablar acerca de una medicina que no encontramos en una farmacia o en cualquier lugar, y se llama el perdón. ¿Sí? Hay un libro que se llama El Perdón Total del pastor, termina en Kendall. Usted lo puede buscar si quiere en internet, está en PDF, y es un libro, la verdad, bien especial, bien lindo, bien bonito. Y nada más les quiero traer una parte como del primer capítulo de este libro acerca del perdón total. Y cuenta el pastor Kendall que hace algún tiempo a él una persona muy cercana a él lo hirió profundamente, lo lastimó, y él veía a esa persona como una figura paterna, y él se sintió totalmente destruido, herido, con rabia por lo que esa persona le había hecho. Y ya mucho tiempo después él llegó y habló con uno de los pastores a contarle lo que a él le había pasado, y le contó la historia. Hizo una pausa esperando que el pastor que lo estaba oyendo le dijera: sí, qué horrible eso que te hicieron, tienes toda la razón de estar enojado, porque eso fue fatal. Pero el pastor no le dijo nada, sino que se quedó callado escuchándolo. Entonces Kendall vuelve a continuar su historia, y el pastor le responde: debes perdonarlos. Entonces Kendall dice como que, ¿será que es que no me entendió? Y le contó nuevamente la historia, pero le añadió más detalles que no le había dado, como quien dice: mira todo esto que me hizo. Entonces le añadió más detalles acerca de la historia, y el pastor lo único que hizo fue que lo interrumpió y le dijo: debes perdonarlos. Y le dijo algo que hay en este libro. Él dice que lo marcó y lo hizo cambiar, y es: debes dar el perdón completo, libéralos y serás libre. Y así es como le coloqué a la prédica de hoy: libéralos y serás libre. Y cuando a nosotros nos hablan acerca del perdón, inmediatamente nosotros colocamos mil excusas y mil cosas, ¿cierto? Y es que pero es que Valeria, usted no sabe lo que la persona me hizo, pero es que mintió acerca de mí, es que blasfemó, es que su intención era destruirme. Si fuera usted, también estaría en el mismo lugar y se sentiría también igual de enojado que yo me siento. Se merecía sufrir igual que yo sufrí, como ahí lo dijo en la película, ¿no? Le dice al que está representando como a Dios, le dice: él debe de sufrir, debes hacerlo sufrir. Y esto es lo que pasa en nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros no hemos perdonado, cuando nosotros nos hablan acerca del perdón, inmediatamente empezamos a colocar todas las excusas que puedan haber. Y es que usted no se imagina lo que me hizo, y es que usted no ha pasado por eso, y es que esto, y es que lo otro, todas las excusas que puedan existir. Y es que yo jamás lo voy a perdonar, yo jamás la voy a perdonar por lo que me hizo. Y vamos a leer lo que nos dice Lucas capítulo 6, versículo 37. No sé si ok, sí, dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Vamos a leer
Efesios capítulo 4, verso 32. Efesios 4, 32. Dice, ahí ya está, qué pena. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Perdón, estoy leyendo el 30, es el 32. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y vamos a leer lo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdona a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Y de esto vamos a encontrar, si usted puede buscar más, ¿cierto?, acerca del perdón. Y nosotros muchas veces aplicamos lo que nos dice la Biblia, pero a nuestra conveniencia y como que solo eso. Y entonces cuando me hablan de perdón, yo cojo curva y todavía no, por ahí no. Pero si la misma Biblia nos lo está diciendo, que debemos de ¿qué? ¿Que debemos de qué? De perdonar. Entonces nosotros simplemente a esto hacemos caso omiso, o como les digo, como que no, ese lo dejó a un lado y después. Y saben ustedes quién nos dio el mayor ejemplo de perdón, el más puro ejemplo de perdón. ¿Quién nos los dio? Jesús. Mientras Él estaba allá crucificado, mientras veía cómo otros se burlaban, mientras veía cómo falsos testigos se levantaron, Él dijo unas palabras que hasta el día de hoy suenan. ¿Cuáles fueron esas palabras? ¿Cuál? Correcto. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras Él estaba sufriendo. Y por eso les digo que el ejemplo más puro de perdón nos lo dejó Jesús. Y esas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos desarman cualquier excusa que nuestra mente cree para nosotros no ir y perdonar a las otras personas. Y decimos, no, es que si Julanito o esa persona que me hirió, si tan solo mostrara arrepentimiento, si tan solo me pidiera perdón. Pero sabemos que eso rara vez pasa. Entonces lo usamos como excusa para seguir cargando esas cadenas y lo usamos como excusa para seguir atados a las cadenas del pasado. Y como no me han pedido perdón, yo sigo arrastrando con eso. Y como no me han pedido perdón, yo sigo con esas cadenas. Sigo con la amargura, sigo con el resentimiento, sigo en el pasado. Y Jesús, mientras estaba allá,
Y él veía a toda esa gente que se mofaba, que se reía, que lo señalaba. Él simplemente dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros aquí, no, es que yo no puedo perdonar y sigo cargando con eso. No hubo ni una sola persona que en ese suceso que pasó dijera: nos estamos equivocando. ¿Qué estamos haciendo? Es inocente, ¿cómo lo vamos a crucificar? Pilato simplemente llegó y se lavó sus manos, como quien dice: yo nada que ver. Y la actitud de Jesús fue simplemente pedir que los perdonaran. La actitud de Jesús fue simplemente esa. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que el ejemplo más grande que nosotros debemos de tomar y decir: Señor, perdono a Julanito de tal que me hizo eso. Perdono a esa persona que me hirió. Y debemos de decírselo a quienes nos lastiman consciente o a quienes nos lastiman inconscientemente. A tu familiar, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu tía, a tu primo, a un hermano de la iglesia, a alguien de tu trabajo. Debemos de decir estas palabras, porque si no, nosotros vamos a estar toda la vida arrastrando cadenas, Y el perdón muchas veces es difícil de entender, porque decimos: es que si perdono, estoy aceptando eso que él hizo. Y yo no estoy de acuerdo con eso que hizo. Y ese es el grave error que a veces nosotros cometemos, ¿sí? Y el hecho de nosotros perdonar no significa que aprobamos lo que hizo la otra persona. El hecho de perdonar no significa y no pretende que el mal nunca ocurrió. El hecho de que nosotros perdonemos no significa pasar por alto el abuso. No significa negar que alguien quiso hacernos daño. No significa olvidar el daño que se hizo. No significa fingir que nunca nos lastimaron. No significa que debamos muchas veces de restablecer la relación que teníamos con la otra persona. No significa que debemos de volvernos nuevamente mejores amigos. No significa que se cancelen las consecuencias negativas del pecado. Porque muchas veces tenemos ese pensamiento erróneo, y es que si perdono, entonces estoy queriendo decir que estoy de acuerdo con lo que la persona hizo. Y como les digo, perdonar no significa que tú vas a estar de acuerdo con el daño que hizo la persona. No significa que tú vas a aceptar eso que hizo esa persona. Y toda acción tiene que, ¿verdad? Un ejemplo: usted en su trabajo, usted sabe qué debe hacer y qué no debe hacer en su trabajo, ¿verdad? Y resulta que usted la embarró en su trabajo. Usted va, pide perdón por lo que hizo en su empresa. Claro que te perdonamos. Claro que sí te perdonamos, pero te echan. Porque esa acción
tiene una consecuencia. Entonces yo quiero que ustedes me entiendan que el hecho de que nosotros perdonemos no significa que no haya una consecuencia para la persona que lastimó, o aún nosotros mismos si hemos lastimado a alguien, si hemos hecho algo que es incorrecto. Claro que va a tener una consecuencia, y el perdón no anula las consecuencias negativas de nuestras decisiones. Miren, en este libro hay un chico que habla y cuenta el testimonio de que cuando él era muy niño vivió un abuso sexual por parte de un vecino, y no le ayudaba el hecho de que sus padres no le daban amor por causa de heridas que también tenían ellos, y no sabían, sus papás no sabían cómo expresarse, no sabían sus papás darle amor, así que esta situación no ayudó, sino que empeoró lo que ya le había pasado a este chico. Y él creció con esa herida, y él creció con eso, y por mucho tiempo cargaba esas cadenas. Y él dice que él se convirtió a Cristo, y que mientras estaba en la iglesia, que mientras servía, él seguía cargando esas cadenas que lo tenían atado al pasado. Y pasaron muchos años en su vida cristiana y él seguía cargando esas cadenas. Hasta que él cuenta y él dice que él era de los que siempre necesitaba ayudar a otros, porque él ya sabía que era lo que se sentía. Entonces él siempre estaba dispuesto a ayudar y siempre quería: ven, yo te ayudo con esto, ven, hagamos esto, venga. Hasta que un día eso le pasó factura, y el peso de esas cadenas lo derrumbaron. Y no pudo seguir más. Después de mucho tiempo, y él cuenta y dice que con ayuda primeramente de Dios, de la oración y de unas personas cristianas que lo guiaron en ese proceso para él sanar, pudo sanar. Que le tocó ir a la tumba de sus padres porque ya estaban muertos, así que cómo ir y restaurar esa relación con papá y mamá que ya están muertos. Cómo decirle a papá o a mamá: es que me lastimó esto, mirió que no me defendiste. Ya estaban muertos. Entonces, en modo simbólico, porque no es de que no era que pues estuvieran sus papás escuchándolo, porque ya no estaban en esta tierra, pero en un modo simbólico, ¿sí me entienden, cierto? Él fue a la tumba de sus papás y cuenta y dice que estuvo por lo menos como 2 horas allí, y que esto, como les digo, con ayuda de personas que saben del tema, pudo soltar esas cadenas, que no fue fácil, que no fue de una, pero las pudo soltar. Y como les digo, después de mucho tiempo. Y ahora, para no irnos lejos de hablarles de un testimonio de alguien que no conocemos, le hablo del mío. Por mucho tiempo yo cargué cadenas, y usted me podía ver aquí, pero con cadenas, por falta de perdón. Y por mucho tiempo me la pasé así, cargando esas cadenas del pasado. Y aquí todos, bueno, en su mayoría me conocen. Y yo seguía aquí sonriendo, pero con las cadenas invisibles, con amargura, con cosas que yo misma no había soltado. Así que miren, este tema Dios no me lo dio ni esta semana ni la semana pasada,
Me lo dio hace un año. Hace un año me dio este tema y ya voy a contarles el por qué. Resulta de que mi papá, el que me engendró, nunca fue un padre presente. Gracias a Dios me dio a mi papá que me crió desde los 3 añitos. Pero a pesar de yo tener a mi papá que me crió desde los 3 años, yo veía a mi otro papá con sus otras hijas y yo decía, ¿y él por qué es así con ellas? Y conmigo nunca fue capaz de darme ni un abrazo. Y a mí nunca me preguntó, hija, ¿necesitas algo? Y mi esposo, mi mamá, mi papá que me crió, ¿saben cuánto eso me pesaba y cuánto eso me dolía? Y las cadenas que venía cargando, ellos me decían, tienes que perdonar. Y yo decía, ¿cómo voy a perdonar si él ni siquiera me dice que lo perdone? ¿Cómo voy a perdonarlo si él me ve y me ignora? Y yo decía, yo quiero ver algo diferente en él, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Y por muchos años, créanme, muchos años cargué con eso. Y yo pensaba que ya lo había perdonado. Me decían, ora y pide en medio de tu oración y pídele a Dios que te ayude a perdonarlo, a sanarlo. Y yo, listo. Y yo en medio de mi oración, yo era, Señor, yo perdono a con nombre propio y apellido. Yo perdono porque esto y esto. Y yo terminaba mis oraciones y yo decía, yo ya lo perdoné. Pero resulta que cuando yo lo veía, otra vez sentía aquí algo en el corazón. Y yo, mamá, pero ¿por qué no lo has perdonado? Y yo decía, no, sí, ya lo perdoné. Y les cuento, un día vi una foto de él con las otras niñas, de él haciéndole como una casita. Y yo dije, y él a mí nunca me hizo eso. Y con sus otras hijas, sí. Y ustedes no se imaginan yo cuánto lloré. Y yo tenía todo el amor de mi mamá, de mi papá que me crió, pero por causa de yo estar con cadenas de no perdonar, ignoraba ese amor que me estaban dando y no podía recibirlo porque estaba con esas cadenas, porque estaba ahí atada a eso, al pasado. Y un día pensé también, ustedes no se imaginan cuánto tiempo y cuántas veces me pasó que pensé que ya lo había perdonado. Muchas veces me pasó, ya lo perdoné y no. Y un día falleció mi abuela, lo vi súper diferente, le dije a mi esposo, está diferente, creo que ya lo perdoné. Y pasaron cosas y dije, ojalá nunca necesite nada de mí. Ojalá nunca me tenga que buscar porque le voy a dar la espalda. ¿Ustedes creen que eso son palabras de alguien que perdonó? Ahí me di cuenta nuevamente que seguía con esas cadenas, que seguía ahí, atada a eso. Y siguieron pasando años y tiempo. Y eso a mi vida de una u otra forma traía amargura, traía enojo. Y yo pensaba que ya había perdonado, pero no. Hasta que una vez, no estoy hablando ya de hace mucho tiempo, sino poco tiempo, en mi oración lloré como una niña chiquita y
y oré por él y sentí algo que nunca había sentido en otras oraciones pasadas mientras oraba por él. Y yo sentí que un peso se me quitó. Y ustedes no se imaginan yo cómo me sentía. Y yo recuerdo que durante toda esa semana estuve así, llamé a mi mamá, le conté: mami, me siento así, así, así. Yo hablaba, imagínense, yo nunca lo llamaba porque yo decía: es que si él no me llama, ¿yo para qué lo voy a llamar? ¿Cómo así? Y lo llamé. Le escribí: ¿cómo está? Y al otro día que lo llamé, se accidentó y casi se mata. Y resulta que ese día que yo lo llamé, oré por él y sentí algo diferente. Pero esa vez que hablé con él, oré por él y quedé impactada y dije: Dios mío, de algo lo guardaste. Y yo pude sentir cómo me liberé de esa situación y de esas cadenas que me tenían ahí. Porque yo decía: es injusto que le haya hecho esto a una niña. O sea, si yo era una niña, ¿cómo nunca estuvo pendiente de mí? ¿Cómo nunca, si era su hija, cómo es que nunca me iba a llamar? Si era su hija, ¿cómo es que nunca me iba a escribir? Si era su hija, ¿cómo es que en momentos importantes nunca estaba? Si era su hija. Y entonces yo colocaba esas excusas para no perdonarlo y continuar con esas cadenas. Hasta que me decidí. Anderson es testigo de eso, de cómo sufrí por él. Y hasta que me decidí, dije: no más, no cargo esto más, no cargo ese peso más, y la solté. Entonces, muchas veces nosotros expresamos palabras de perdón, sí, ya, pero verdaderamente no hay un perdón genuino y en nuestro corazón se sigue guardando la amargura. Y el perdón comienza entre la relación contigo y Dios, a solas. Y no todo el mundo se debe dar cuenta de eso. No todo el mundo debe saber. Estoy en un tiempo de perdón. Eso es entre usted y Dios. Y usted es el que sabe qué es lo que lo ha herido. En un momento alguien se acercaba y me decía: Valeria, mira que me cuesta como expresarme como cuando hay reuniones o cosas así que me digan: ay, que en las palabras me cuesta hacerlo. Y yo: no, pues normal, pues a veces uno le da pena, ¿no? Y me decía: no, ¿sabes qué pasa? Que un día orando le pedí a Dios que me mostrara por qué me pasaba esto. Y me dice ella que en un momento recordó de hace mucho tiempo, mientras estaba orando, recordó un momento que vivió cuando ella era niña, y es de que ella estaba en una reunión, en una fiesta, y que ella fue a dar unas palabras y que alguien que ella amaba mucho le dijo como de que: no, usted eso no lo siente, no diga eso. O sea, anuló lo que la niña en ese momento estaba diciendo. Y ella dijo, me lo contó llorando y me decía: yo creo que desde ahí se creó una herida y por eso ahorita yo soy así. Entonces yo le dije: ya usted sabe entonces qué tiene que hacer, ¿verdad? En su oración, pedirle a Dios que la sane de eso, y si es posible ir y hablar a la persona y decirle: te perdono. O simplemente no decirle a la persona, sino entre usted y Dios.
porque muchas veces la persona no debe de saber que usted le está perdonando. Y ella me decía, pero es que ya se murió. Entonces yo le dije, listo, entonces hágalo entre usted y Dios. Y ella tiempo después vuelve y se me acerca y me cuenta, lo hice, y me cuenta también que lloró como cual niña chiquita. Y nosotros a veces pensamos, no, yo no tengo heridas, yo no tengo nada, pues que Pero si usted en su tiempo de intimidad se pone como a pensar y a decirle a Dios que le muestre de pronto por qué usted se comporta así, o qué pasó, si hay algo que usted siente y sabe que como que no le cuadra, y usted le pide a Dios, necesito que me muestres qué es y por qué yo soy así. Y créanme que Dios lo va a trasladar a ese tiempo donde se causó esa herida. Y usted va a llorar. Y ahí usted se va a dar cuenta que esa herida sigue abierta. Ahí usted se va a dar cuenta que hay algo allí que está mal, que no ha sanado. Justo ahí usted se va a dar cuenta. Y si usted se ponía a hacer ese trabajo y a decirle a Dios, Dios, yo quiero tener un corazón sano, yo quiero tener un corazón diferente, yo no quiero cargar más cadenas, yo no quiero seguir con amargura, yo no quiero seguir así como estoy. Si usted se da la tarea de hacer eso, créanme que Dios le va a mostrar qué situaciones en su vida lo han marcado. ¿Y qué es lo que usted necesita perdonar? Y hay mucha gente que no entiende esto y que también niega el recibir el perdón. Y hay mucha gente que, como les digo, que no lo entiende. Y el perdón en nuestra vida es algo esencial. Es algo que se necesita. Es algo que debemos de hacer, porque si no, toda nuestra vida vamos a cargar cadenas invisibles que nos atan al pasado. Y el perdón es una elección consciente de nosotros mismos, llegar y liberarnos de esas cadenas. Es una elección consciente de nosotros mismos, decir, ya no quiero cargar más esto. Y tal vez usted diga, no, Valeria, es que a mí no me han hecho nada. Pero haga la tarea, porque no hay una sola persona aquí que no necesite sanar una herida que aún esté abierta. Tenemos heridas que se deben de sanar, bien sean cosas que han pasado hace mucho tiempo o cosas que pasaron recientemente. Y para nosotros llegar a eso debemos de tener claro 3 cosas. Primero, reconocer y entender que la persona que nos hirió es igual de pecadora que nosotros. La persona que te hirió no es un ser superior, es una persona igual que usted que comete errores. Es una persona igual a usted que le falla a Dios. Entonces debemos de entender, porque es que a veces nosotros nos creemos, y es que me hirió y somos jueces. ¿Cómo me va a hacer eso? Si se supone que ella o que él es esto o que es lo otro, ¿cómo va a herirme? Entonces ya empezamos a señalar y a juzgar. Debemos de entender y reconocer que la persona que nos está hiriendo es igual que nosotros. Debemos de renunciar al yo tengo el derecho de que se haga justicia. Yo tengo el derecho de vengar eso. Cuando lo que nosotros debemos de hacer es entregarle eso a Dios
al único justo, que es Dios, que Él se va a encargar de eso. No nosotros, sino Dios. Debemos de dejar el odio a un lado, el resentimiento a un lado. Y aquí es cuando tomamos en serio lo que nos dice Mateo 5:44. Yo lo voy a leer en Reina Valera del 60, perdónenme ahí. Sé que la tienen en otra traducción, no pasa nada. Y dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué? ¿Cómo así? Orar por la persona que a mí me ha hecho daño. Ahí nos lo está diciendo muy clarito Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y tal vez, como les contaba ahora, uno muchas veces piensa y cree, ya perdoné. Pero cuando verdaderamente alcanzamos el perdón, es cuando nosotros libremente podemos llegar y decir: Señor, te pido que bendigas a Julanito de tal. Señor, yo te pido, cuando usted empieza a orar y a desearle cosas buenas a esa persona, cuando usted, en vez de desearle cosas negativas, usted empieza a desearle y a bendecirlo y a declarar palabras de bendición a esa persona. Ahí es cuando verdaderamente hemos alcanzado el perdón. Porque el resto son simplemente palabras de aquí para afuera, pero no que están aquí en nuestro corazón. Cuando alcanzamos el perdón total, cuando yo puedo bendecir a esa persona en mi oración, cuando yo puedo orar por esa persona y Señor, bendícelo. Ahí ya hemos alcanzado el perdón total. Y esto conlleva tiempo. Esto no va a suceder de la noche a la mañana. Esto es algo entre usted y Dios, pero que usted debe de ser consciente y debe de trabajar en ello y empezar a hacerlo. Amén. Y para ir cerrando, quiero que leamos lo que nos dice Salmo 147. El capítulo 3. Dice: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Y tal vez en esta noche usted me diga: Valeria, usted no se imagina lo que esa persona me hizo, usted no se imagina todo el dolor que yo pasé. Pero estamos hablando de que aquí te está diciendo que Él, con todo el amor del mundo y con todo el cuidado, va a sanar tu corazón, va a vendar tus heridas. Solamente si tú lo permites, si tú estás dispuesto a hacerlo, si quieres aceptar eso. Señor, te entrego esto porque no quiero cargar más esas cadenas. Te entrego esto porque no quiero seguir ahí con eso, atado al pasado. Porque si nosotros observamos bien, hay cosas que nos tienen atados al pasado. Hay cosas que nosotros no hemos dejado por causa de no perdonar,
por no dejar que venga Dios y sane nuestro corazón, por no permitirle a Él que entre en nuestras vidas, por no permitirle que venga y vende nuestro corazón. Yo sé que en esta noche aquí, por no decir que todas las personas tienen heridas y necesitan ser sanadas, necesitan ser vendadas. Pero tú necesitas dejar que entre Jesús, que entre Dios y que vende tus heridas. Que en esta noche y que tú entres en ese proceso de necesito sanar esto. Porque nosotros no somos jueces para decir, como les digo, es que me hizo esto y es que esto y que lo otro. No. Y esto muchas veces se nos olvida. Esto nosotros muchas veces, como le digo, simplemente hacemos caso omiso. A esto nosotros simplemente llegamos y, ay, perdón, no, me paso por aquí. Ahora sí, ¿qué? ¿Qué sigue? Fe, sí, yo necesito fe. ¿Qué más sigue por acá? Sí, restauración. Finanzas, sí, quiero finanzas. Uy, sí, necesito esto. Y otra vez se sale el perdón y usted mira, perdón, todavía no, me desvío por aquí. Entonces, al perdón, todavía no me siento preparado, nunca vamos a estar preparados para perdonar. Si usted se ponía a decir, necesito estar preparado para, nunca. ¿Cuándo tú vas a estar preparado para perdonar? Nunca. Hasta que tú mismo no decidas y dejes que entre Jesús a tu vida y que sane y restaure ese corazón. Hasta que tú llegues y digas, Señor, te lo entrego todo. Ya no puedo más. No puedo seguir con estas cadenas. No quiero seguir más con eso. Ahí es cuando verdaderamente listo, me diste el permiso para entrar y trabajar en tu corazón. Me diste el permiso para entrar y restaurar esa relación. Y como les digo, tal vez no vuelva a ser lo mismo. Entonces usted volvió a ser el hermano. Usted es full con tu papá que te engendró. No, tengo una relación formal. No como antes que lo odiaba. No como antes que decía, uy, no lo quiero ni ver. No. Pero ya ahora lo puedo ver y puedo sentir paz. Ya ahora lo puedo ver y lo bendigo. Ya ahora lo puedo llamar y lo bendigo. Y le digo, no te culpo por tus errores. Porque es que si yo me pongo a ver la infancia de él, digo, entiendo muchas cosas también. Y digo, por eso nosotros necesitamos restaurar nuestros corazones para no ir y cometer esos mismos errores con otras personas, con nuestros hijos, con algún familiar, con algún amigo. Necesitamos tomar conciencia de eso y entender que sí o sí debemos de perdonar. No sé qué te hayan hecho a ti, pero debes de recordar y entender que el único justo y al quien debemos de entregarle todo es a Dios. Que Él es el único que va a llamar a cuentas a cada persona, que nos va a llamar a cuentas a nosotros por todo lo que hicimos acá en la tierra. Por el daño que llegamos a causarle a alguien, nos va a llamar a cuentas. Por el daño que te causaron a ti, van a llamarle a cuentas. Así que sácate ese chip, ese pensamiento tal vez de, es que necesito
vengar o es que necesito eso. No, entrégale eso a Dios y vas a ver cómo tú te vas a liberar de eso. Porque si no, si usted se pone a pensar en eso, usted se da cuenta que usted vive en amargura por eso, que usted no es feliz con eso, que si usted le mencionan ese tema, que si usted le mencionan a esa persona, usted dice inmediatamente, se me dañó el día. Y qué pereza uno estar viviendo así. Qué pereza. Tal vez la otra persona bien feliz por allá disfrutando y usted acá amargado por esa otra persona. Y usted acá condenándose. Y usted aquí atado a eso por no perdonar. Entonces, llevamos una vida cristiana, llevamos una vida en el evangelio, pero aún no perdonamos. Entonces, si viene Dios en ese momentico, usted se va a quedar por otra persona porque no perdonó. No, yo creo que este camino es muy difícil. Yo creo que este camino, los verdaderos valientes lo arrebatan. Y no nos vamos a quedar simplemente porque, ay, es que no perdoné. Es que no perdoné. Por eso, no. Así que en esta noche yo te invito a que te pongas en pie y que vamos a orar. Y que seas tú consciente de que debes de liberarte de esas cadenas invisibles, que debes de liberarte de eso que te está ahí atando al pasado, que debes de liberarte de todo aquello que te tiene ahí en lo mismo, de todo aquello que aún te sigue agobiando, de todo aquello que te trae amargura, de todo lo que te trae tristeza.